Muy buenos días. Continuamos con la unidad número 6 y preparación de nuestro manuscrito científico. En esta unidad vamos a ir verificando cada una de las partes del artículo de nuevo. Verificar, esto es algo muy importante. Siempre miramos, chequeamos, volvemos a mirar, volvemos a verificar y siempre nos vamos a dar cuenta que nos falta o que nos sobra algo. Continuamos preparando nuestro manuscrito científico. Vamos a verificar qué datos vamos a incorporar o qué datos vamos a excluir del mismo. De pronto, cuando ya lo tenemos casi listo, nos damos cuenta que nos pasamos en la extensión o que nos quedamos cortos en la extensión y entonces necesitamos hacer un ajuste. Vamos a hacer algunos ejercicios y conversar un poco sobre lo que es el resumen y las palabras clave y las consideraciones éticas en todo manuscrito científico que trabaja con humanos. Definitivamente es un factor clave. Ahora, pensemos en nuestros estudiantes. El estudiante ya invirtió varios meses en lo que es la selección de la muestra, la recolección de los datos y ya tiene prácticamente los datos analizados y tiene que sentarse a escribir. Ya los datos están listos. Nos toca ahora guiarlos en lo que es la preparación del manuscrito y en este guiarlo hay algunos que hay que llevarlos muy de la mano, son muy paso a paso, mientras que hay otros estudiantes que prácticamente pueden ir bastante independientes en este proceso. Entonces hay que irse adaptando a las necesidades de cada uno de los estudiantes o de los grupos de estudiantes. Hay algunos comentarios iniciales que me gustaría hacer. Primero, no se tienen que publicar todos los hallazgos de la investigación. Hay que mirar bien los resultados del estudio, porque de pronto hay algunos estudios en que hemos generado una gran cantidad de datos y puede ser que no solamente salga un manuscrito, sino dos. Entonces hay que mirar muy bien a ver hasta qué punto todo lo que se ha obtenido es realmente publicable. El título, y aquí hablo de algo importante como que es el título aceptado en el comité de ética o el que fue aprobado por el comité de investigación e innovación puede cambiar para efectos de la publicación y muchas veces esos cambios van de la mano de los hallazgos del estudio. De pronto nos damos cuenta que algún hallazgo en particular vale la pena ser mencionado o como una afirmación o con manera de una oración y forma parte del título. Y existen algunos journals que les gusta que ya en el título ya vayan partes de lo que son los hallazgos de la investigación. Prácticamente uno lo lee y ya uno sabe con qué se va a encontrar y eso atrae muchas veces a muchos lectores. El título y el resumen, que es lo que vamos a estar afinando en esta sesión, es lo último que se escribe o se corrige después que hemos terminado prácticamente el resto del manuscrito y muchas veces tenemos que corregirlo nuevamente. Entonces es algo que requiere mucho detalle. Verifiquemos de manera rápida cuáles son las partes del artículo de una revista seleccionada. Generalmente son muy similares entre sí, pero todos constan de por supuesto, un título y hay que mirar bien las características de la revista. Como les dije, hay algunas revistas que son mucho más audaces, mucho más liberales y aceptan títulos que forman parte de los resultados, mientras que hay algunas revistas que son un poco más conservadoras y les gusta que uno adopte un título como donde tú no sabes realmente con qué te vas a encontrar. Te puedes encontrar con resultados que pueden ser positivos o que pueden ser negativos. Luego, otra parte importante son los autores. Acuérdense que ya les había comentado que para efectos de ustedes, siempre es importante que utilicemos siempre el mismo nombre, el mismo apellido y ya nos comencemos a dar a conocer con esos nombres de autores. Las direcciones y las afiliaciones de los autores es importante. En este caso, Universidad CES y la Facultad de Ciencias de la Nutrición y de los Alimentos, es importante que lo coloquemos dentro de lo que es el manuscrito. Siempre piden la dirección y los datos de correspondencia de uno de los autores, que sería, generalmente es como que el primer autor que lidera este proceso el proceso de envío de los manuscritos. Luego viene lo que es la introducción, que no es más que un resumen de lo que ha sido el marco teórico y lo que es la actualización de la evidencia científica en el tema que nosotros estamos investigando. Aquí arriba primero va el resumen del artículo, eso varía en extensión de una revista a otra, los materiales y métodos,
los resultados de la investigación, la discusión y conclusiones, que muchas veces es una sola sección, y uno discute los resultados, va comparando con las referencias bibliográficas que va encontrando, o que algunas de ellas fueron mencionadas en la introducción, y luego finalmente termina concluyendo con base al objetivo de la investigación que uno se traza. Generalmente ese objetivo de la investigación va como en el último párrafo de la introducción, y ya todo el mundo sabe que en ese último párrafo uno se coloca el objetivo. Pero el objetivo del estudio también se menciona dentro de lo que es el resumen del manuscrito. Y finalmente vienen los reconocimientos, agradecimientos. En algunos casos también algunas revistas están exigiendo lo que es la contribución de cada uno de los autores dentro de lo que es el manuscrito y las referencias bibliográficas. Para el inicio de la preparación del artículo, hay algunos estudiantes que se les puede dificultar este proceso, se les puede dificultar ver todo esto plasmado en un papel, y bueno, por eso es muy importante que nosotros tengamos claridad y que podamos llevarlos como muy de la mano para darle primero seguridad, darles confianza y que además ellos sientan que ellos pueden realizar esta tarea. Ayuda mucho a hacer un esquema punto por punto al estudiante, pero uno como docente también. Si no lo tiene claro, debemos apoyarlos en este proceso. Aquí les coloco un ejemplo. Se me ocurrió: ruta gastronómica para la prevención de enfermedades crónicas. Imagínense que por ahí va nuestro artículo científico, y un bosquejo o una idea, y esto ayuda mucho a la hora de comenzar a escribir, es tener como unos puntos que uno va a ir desarrollando, y que estos puntos me van a servir para la introducción, también me pueden servir para efectos de lo que es plasmar los resultados, inclusive también para lo que es la discusión de los resultados. Entonces aquí ideamos, por ejemplo, que es una ruta gastronómica para darle a conocer al lector esto, la utilidad de la ruta gastronómica, la prevalencia de las enfermedades crónicas relacionadas con esta ruta gastronómica, qué factores dietéticos de riesgo de protección se vinculan a ella, y qué alimentos dietéticos voy a incluir yo dentro de la ruta gastronómica que voy a dar a conocer dentro de mi manuscrito. Esto resulta innovador, resulta creativo, y podría ser le va a dar una idea tanto al estudiante y va a ayudar mucho al docente en trabajar cada uno de estos puntos. ¿Cómo empezar a escribir un artículo? Aquí hay como una pequeña infografía. Bueno, primero siempre hay que tener muy claro desde el inicio a qué revista lo vamos a enviar. Esto ya lo hemos trabajado en las unidades anteriores. Revisar otra vez las instrucciones de los autores. Cada vez que uno revisa, siempre encuentra algo nuevo. Hacer la revisión bibliográfica, esto lo tenemos muy claro, inclusive es una de las primeras tareas que realizan los estudiantes. Establecer un orden en la redacción, como ese ejemplo de la ruta gastronómica y la prevención de las enfermedades crónicas que hablamos anteriormente. Y este último punto, que es seleccionar un momento, un lugar y un espacio ideal para escribir. Yo no sé si a veces puede ser a primeras horas de la mañana, últimas horas de la tarde, alejado de todo ruido, de toda perturbación. Esto es importante, y destinar 2-3 horas para ese proceso mínimo. Pues cada uno tiene hay gente que escribe muy rápido, mientras que hay otras personas que le puede costar un poco más el proceso. Pero este es un detalle que es sumamente importante. Datos a ser incorporados dentro del artículo. Como habíamos hablado antes, no todo tiene que colocarse. Hay que pensar muy bien si hay datos, me está añadiendo algo al conocimiento, datos a lo mejor relacionados con la geografía. Pues si es sí, pues los incluimos dentro del artículo. Si no, pues posiblemente quedan por afuera. O sea, no tenemos que llenar el manuscrito con numerosa información, porque a lo mejor eso le puede restar importancia a información importante que realmente yo quiero destacar dentro de los hallazgos del manuscrito. Se debe analizar qué es lo que quiero publicar, qué puedo dejar de lado. Ahí a veces uno genera datos que no necesariamente va a utilizar, pero sirven para uno contextualizarse dentro del estudio. Y a veces uno tiene que hacer análisis descriptivos sencillos, o a veces algunos un poco más complejos, para poder tomar decisiones de qué variables van a ser incluidas dentro del manuscrito. Y finalmente uno dice, bueno, ¿realmente esto es publicable o no es publicable? ¿Estoy agregando algo nuevo al conocimiento o no lo estoy agregando? Esto se lo tiene que responder uno.
como docente, como investigador y ayudar en el proceso, por supuesto, a los estudiantes. El resumen del artículo es lo que, bueno, uno tiene que escribirlo, pero cuidar cada palabra, porque a veces este puede ser la puerta de rechazo o de aceptación dentro de los primeros editores que revisan, dentro de los editores que revisan por primera vez nuestro manuscrito. Entonces tenemos que cuidar muy bien cada una de las palabras, que utilicemos el lenguaje técnico aceptado, que utilicemos, por supuesto en el artículo no se utiliza ningún tipo de fuentes bibliográficas, aunque ustedes puedan añadir a lo mejor datos de alguna prevalencia, de que un porcentaje de alguna problemática que ustedes quisieran destacar allí, pero no coloca uno la fuente bibliográfica, a menos que uno diga, bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2021 se estima que 7 de cada 10 personas van a sufrir los efectos de la pandemia desde el punto de vista socioeconómico, de ingresos, de pobreza, por ejemplo. En este momento ya uno va avanzando en el manuscrito, puede ser que uno tenga datos y los va completando, pero esto es lo último con lo que uno termina el manuscrito. Aquí tienen un ejemplo de un resumen. En el resumen hay algunos que son estructurados, eso lo habíamos conversado antes. A mí me gusta colocar algunos datos, o sea, datos que ubiquen al lector, porque ya pensando que ya nos aceptaron el manuscrito, hay unas personas que solamente leen esto. Y leer un buen resumen a lo mejor te invita a leer el resto del documento, o de una vez ya tú dices, mira, con esto ya yo me quedé, o sea, ya tengo suficiente. Se lo pueden leer, lo colocan en pausa y lo leen con más cuidado. Pero este resumen particularmente, que por cierto es de una de nuestras estudiantes, de 3 estudiantes, me gustó mucho cómo quedó. Palabras clave. Estas palabras claves hay que buscarlas muy bien en los descriptores de ciencias de la salud, de las ciencias naturales, de las diferentes bibliotecas que tengamos. Hablamos de los descriptores de ciencias de la salud, pero si ustedes van a publicar en otra área, va a tocar buscar en otro tipo de descriptores para ubicar las mejores palabras que se acercan a lo que yo quiero colocar como palabras de indexación del artículo. Aquí tienen otros tipos de palabras, aquí tienen la biblioteca Claxo y qué tipo de palabras tienen ahí colocadas. Y finalmente tenemos el tema de las consideraciones éticas, que lo hemos hablado muy poco a lo largo de estas sesiones, pero que es clave, porque muchas revistas científicas están pidiendo que les entreguemos una constancia de que el proyecto, especialmente si es un proyecto donde trabajamos con humanos, fue aprobado por un comité de ética. Entonces, hay diferentes tipos de riesgos que tienen los estudios, y dependiendo del tipo de riesgo, pues esto puede ser publicado o no. Hay consideraciones éticas a nivel internacional, y aquí en Colombia tenemos el Ministerio de Salud que están en esta resolución. Esto además, por esas mismas resoluciones, sería nuestro comité de ética de la universidad y cataloga las investigaciones como sin riesgo, donde no hay ningún tipo de manipulación, a lo mejor una entrevista muy sencilla que se le haga a las personas, con riesgo mínimo. Si por ejemplo tomamos medidas antropométricas, ya esto se consideraría riesgo mínimo. Si hay extracción de pruebas de sanguíneas, puede ser de riesgo mínimo a mayor riesgo que el mínimo, dependiendo de la cantidad de fluidos que uno extraiga y dependiendo de si hay potencial daño o no a los sujetos de investigación. Total es que todo esto a veces nos lo piden, y hay un número de reporte del comité de ética que cuando lo recibimos aprobado, que muchas veces es solicitado para efectos de la publicación del manuscrito. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en tenerlo. A veces hay algunas revistas que inclusive te piden la carta de aprobación del comité de ética para poder publicar el artículo. Como parte de actividad de esta sesión número 6, les pedimos que compartan en el foro virtual si ustedes han incluido en su manuscrito las consideraciones éticas, y que en caso negativo de que no lo hayan hecho, comente o exprese las razones por las cuales no ha sido así. Bueno, muchísimas gracias.